Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos. Aquí seguimos como cada miércoles en este recorrido por las Sagradas Escrituras, el estudio de la palabra de Dios tan necesario, tan indispensable para la vida cristiana o por supuesto para el desarrollo, para el ejercicio del ministerio que cumplimos dentro de la Iglesia del Señor. Eh, Quiero compartirles hoy, porque ya lo que es el tema del Pentateuco ya lo completamos y lo que hoy quería mirar es un estudio complementario acerca del Antiguo Testamento, el valor, la importancia que tiene el Antiguo Testamento. Y decimos esto, ¿no es cierto?, porque quizás hay muchos lugares o muchos grupos, o hay muchas personas que por ahí desvalorizan o no le dan la debida importancia al Antiguo Testamento, quizás pensando, bueno, ahora estamos en la gracia y eso, muchas de las cosas pertenecen a la ley, a la época de Moisés. ¿m? Pero más allá de lo que hemos hablado acerca del Pentateuco, podemos entender que no, que la Biblia en general, ¿no es cierto?, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es muy importante y son muy necesarios, ¿no es cierto? Por un lado, el Antiguo Testamento es una fuente valiosa de revelación de Dios, de revelación de sus planes, de sus propósitos, ¿eh? Por muchas razones, ¿no? Pero es una fuente importante. No tenemos que olvidar lo que dice segunda de Timoteo, cuando nos dice 3:15, 3:16, cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y esta expresión toda esa escritura encierra tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y toda ella es inspirada y toda ella es útil para enseñarnos. Inclusive podemos encontrar esas alusiones en las que muchísimo en el Nuevo Testamento se calcula 60-70% de referencias que hay, ¿no es cierto?, en sus escritos, por un lado lo hizo Jesús y por otro lado lo hicieron los apóstoles cuando escribieron, hacían mucha alusión, muchísima cantidad de alusiones al Antiguo Testamento. Cuando uno lee las cartas de Corintio, el apóstol Pablo podía decir que aquellas cosas que les acontecieron a los personajes y la historia del Antiguo Testamento, dice, aquellas les acontecieron para enseñarnos a nosotros, para amonestarnos a nosotros, a los que han alcanzado los fines de los siglos, de los tiempos, para que no cometamos los mismos errores, los mismos pecados que ellos cometieron. Así que aún en ese orden, digamos, es útil para aprender de aquellas cosas que ellos quizás hicieron, como desobedecieron, se rebelaron, murmuraron, bueno, un montón de cosas. Así que tiene un valor, ¿no es cierto?, importante, fuente de revelación de Dios, de su carácter, de su esencia, de sus virtudes, de su trato con el hombre. También, como dijimos, es parte, no es una cosa, ¿no es cierto? El Antiguo Testamento es parte de la palabra, es parte de la escritura. ¿eh? Ella es importante porque nos relata, sin ella no sabríamos el origen de la creación, el origen del pecado y sus promesas de redención, no sabríamos acerca del origen del pueblo de Israel y su historia y su relación con Dios, etcétera, ¿no es cierto? Y como decíamos, muchos de los escritores del Nuevo Testamento apelaron o hicieron referencia, muchísimas referencias al Antiguo Testamento y aluden a ello constantemente.
podemos decir que el valor, la importancia que tiene el Antiguo Testamento también se ve en sus profecías. Es un libro, ¿no es cierto?, profético. Ya desde Génesis 3.15 en adelante, Dios a través de distintos canales, de distintos siervos, de distintos profetas, estuvo anunciando muchas cosas que se cumplieron y otras que están para cumplirse en lo que es a partir del Nuevo Testamento y a nuestros días, ¿no? Contiene cientos de profecías, por un lado acerca de Jesucristo y por otro lado acerca de el futuro, de lo que viene para el mundo y para su pueblo, sus hijos, en relación a la eternidad. Así que, qué importante, ¿no es cierto? Podemos ver que la palabra del Señor tiene ese propósito doble, como dijimos. Por un lado, uno leyendo la palabra, leyendo todo lo que es el Antiguo Testamento, puede llegar a conocer el carácter de Dios de la manera que quizás no lo conocemos en el Nuevo Testamento. Porque usted recuerde que están esos tres periodos, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento uno puede ver la revelación y manifestación del Padre, del Dios Padre. En los Evangelios, ya en el Nuevo Testamento, uno puede encontrar allí la revelación y manifestación del Dios Hijo, y a partir de su muerte y su resurrección y ascensión a los cielos, en el libro de los Hechos, uno puede ver la manifestación y revelación de el Dios Espíritu Santo, que es la época que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos mucha revelación y manifestación acerca de Dios, acerca de su carácter, de sus obras, de sus planes, de sus propósitos en el Antiguo. Bueno, quizás después podemos ver en el Nuevo tenemos todo acerca de Jesús, del Hijo, que vino a revelarnos al Padre y vino a revelarse él mismo. Pero quizás no lo tenemos tanto como conocemos a Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Es muy importante. Lo que es el Nuevo Testamento, la diferencia, ¿no es cierto? El Antiguo Testamento habla, ¿no es cierto? Nos habla de Jesús. El Antiguo Testamento, así como el Nuevo, también habla, porque hay muchas, dijimos, referencias, hay muchas profecías, hay muchos simbolismos y tipologías que apuntan hacia la vida, la persona y la obra de Cristo, especialmente de la redención. Eso lo vemos en los sacrificios de los animales, eso lo vemos en el tabernáculo, que eso es tipología pura, ¿no? Que todo apunta o es un simbolismo acerca de lo que iba a venir, en este caso Cristo y su obra en la cruz de Calvario para perdonar y salvar a la humanidad. Por eso es tan importante. Algunos estudiosos hicieron un poquito algunas cuentas y dice el Antiguo Testamento es fuente de, según estudios, 295 referencias y 600 alusiones en el Nuevo Testamento que ayudan, ¿no?, a comprender a Jesús, su obra y todas las verdades de Dios. Es decir, que hay muchísimo, ¿no es cierto?, aparte de que el mismo Jesús dijo que Moisés, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, dijo, porque de mí escribió él. Hay muchas alusiones, palabras proféticas hacia la persona de Jesucristo, además de otros temas, de otras cosas que son tan importantes como en el caso de el derramamiento del Espíritu Santo, el pueblo de Israel y muchísimas, ¿no? Y bueno, los acontecimientos finales, como en el libro de Daniel, el futuro para los últimos tiempos. Por eso es que los escritores del Nuevo todo el tiempo están haciendo alusiones o referencias a el Antiguo Testamento, ¿no?
Por eso que podemos decir, ¿no es cierto?, resumiendo, si tuviéramos que resumir en una frase el Antiguo Testamento sería promesas hechas, un libro de promesas hechas. Y por supuesto también, de igual forma, si tuviéramos que resumir el mensaje o el tema del Nuevo Testamento, serían promesas cumplidas. Sí, porque concluyendo, ¿no?, un poco decimos que el Antiguo Testamento es profético del Nuevo, y el Nuevo es el cumplimiento del Viejo, por lo que estábamos haciendo alusión recién. Cuántas profecías, cuántas enseñanzas, cuántas cosas que se hablan y que esperaron su cumplimiento, muchas de ellas se cumplieron en el Nuevo y otras están para cumplirse, ¿no? Es decir, que el Antiguo Testamento es profético y el Nuevo es el cumplimiento. Decimos también que el Antiguo Testamento es complementario, es complementario del Nuevo. Esto quiere decir que no entenderíamos el uno sin el otro, o que uno ayuda a la comprensión del otro. Es decir, se complementan entre sí. No podríamos entender el Nuevo sin el Antiguo Testamento. Por esa misma razón, porque muchos de los escritores hicieron alusiones, y si no estuviera el Antiguo o no le haríamos caso al Antiguo, no sabríamos de qué está hablando. No sabríamos a qué hace mención. ¿Por qué dice eso? Entonces, muchas de esas verdades se complementan y las podemos comprender cuando tenemos, valga la redundancia, tenemos en cuenta los dos testamentos. Entonces decimos, es complementario, se ayudan mutuamente. Y bueno, casi medio parecido, la tercera razón, digamos, de valor, de importancia del Antiguo Testamento, es que ella es la base. El Antiguo es la base para comprender muchas de las grandes doctrinas y los grandes temas tienen su base en el Antiguo Testamento. Por eso es que no podemos descartarlo. Si bien hay muchas cosas que ya no son útiles, que ya no son necesarias por causa de la obra de Cristo. La obra en cuanto a la salvación, en cuanto a la redención, ya está todo hecho. Ya no es por ley, es por gracia, ya no es por obras para poder alcanzar y recibir la salvación. Es gratuito, es por fe, Jesús ya lo hizo todo. Entonces ya no hay que guardar ciertas liturgias, requisitos, ciertas normas para poder alcanzar o merecer la salvación. No hay necesidad. Es decir, hay muchas leyes, cosas que comprenden con mi relación con Dios o la salvación, que ya no son necesarias, porque Cristo ya lo hizo. Pero hay otras verdades que son atemporales, que no tienen tiempo. Y bueno, caducó, ya está. Como los 10 mandamientos, ¿no? No caducaron. Están vigentes. Hay que amar a Dios, no hay que tener ídolo fuera del Señor, no hay que tomar su nombre en vano, no hay que matar. Bueno, son leyes universales atemporales, no tienen fecha de vencimiento. Entonces, así como eso, podemos señalar que hay muchas verdades, hay muchas cosas que son útiles y necesarias hasta el día de hoy. Otras no, porque ya hecha la obra Cristo en la cruz de Calvario, ya no es necesario guardar ciertas, ¿no? Como algunos por ahí siguen guardando, que guardan un sábado, o se guardan de ciertas comidas, o esto o el otro, y bueno, y no está mal, ¿no es cierto? Digamos, vos querés vivir una vida saludable, está bien, pero eso no te es útil para ser salvo, no te alcanza, porque ahí ya estás viviendo por la ley, estás viviendo por las obras, estás vos procurando hacer algo por lo cual no te es suficiente.
Por eso Cristo lo hizo todo en la cruz. No hay que agregarle nada. La obra de Cristo satisfizo una vez y para siempre la justicia divina. ¿eh? Por eso que no hay nada que el hombre pueda hacer. Sí, aceptarlo, sí, creer, recibirlo por fe. A partir de ahí sí, vivir una vida agradable, pero no para ser salvo, sino porque somos salvos. Bueno, un poco es esta la intención, ¿no? Quizás después podemos mirar alguna cosa más, pero es decir, la necesidad, la importancia y el valor que tiene el Antiguo Testamento, además de lo que dijimos acerca del Pentateuco, estos 5 libros, pero todos los demás libros, porque después tenemos los libros históricos de Josué, Esther, después tenemos los libros poéticos, Job, Salmos, Proverbio, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, y después tenemos los profetas, que son los profetas mayores y los profetas menores que tenemos en la palabra del Señor, que bueno, también tiene su importancia estas divisiones. Bueno, que Dios les bendiga y luego quizás seguimos con algunos de estos estudios complementarios del Antiguo Testamento. Que Dios les bendiga.